poquito, tuvimos un problema de conexión, así que lo lamento un poquito, no vamos a tener muchas cosas, vamos a tener la palabra, esencialmente la palabra. Quiero contarles que hoy día vamos a hablar cómo alcanzar tu paz. Vamos a partir leyendo la palabra de Dios en Isaías 26, capítulo 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjense en un detalle que Él, Dios, guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera, porque en Él ha confiado. Esto quiere decir que donde yo pongo mi confianza determina dónde estará mi paz. Ya vamos a ver lo importante que es eso. Entonces dice también confiad, por lo mismo, dice confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, no solamente te da paz, sino además te da fortaleza. Súper importante. Definición de paz. Vamos a ir a ver lo que significa el sentido de la paz. El sentido de la paz puede ser en un estado social o personal, en cuya definición es que se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de la unidad, o sea, las que están cercanas se encuentran en equilibrio, según eso hay paz. Eso en el sentido positivo. En el sentido negativo se refiere a la paz mental o de la sociedad, definido como la ausencia de violencia o de guerra. En la Real Academia de la Lengua Española lo deja sumamente claro que la paz es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Entonces, se puede resumir que la paz, bajo el diccionario, es la ausencia de guerra o de conflicto. Pero la verdad, la paz no es eso. La paz tiene que ver con el conflicto que hay en nuestros corazones, que es súper importante, porque ese conflicto es realmente, podemos tener un conflicto en el interior y no estar peleando con la otra persona, y por supuesto que no tenemos paz, porque la paz no la determinan que no haya conflictos. De hecho, por ejemplo, el esposo le dice algo a la esposa y esa persona se queda dándole vuelta a todo lo negativo todo el día en el corazón, y por lo tanto, en ese momento, y la persona perdió todo el día con un conflicto interior. Si ustedes preguntan si hay paz bajo la definición de diccionario, la hay, porque el esposo no estaba, por lo tanto era imposible estar en conflicto. Sin embargo, el conflicto estaba en su interior. Vamos a ver que esos conflictos se traen desde la infancia. Y eso también es importante. Veremos lo que nos quita la paz, y ahí vamos a ver lo que pasa con la infancia. También veremos cómo luchamos contra el miedo, la ansiedad, la angustia, la depresión. Y finalmente veremos cómo alcanzar esa completa paz tan anhelada el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos quita la paz? Lo primero que tienen que entender es que el mal ha buscado marcar negativamente el corazón de todos los seres humanos desde la mismísima infancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ha marcado nuestros corazones con cosas negativas, de tal manera que lo negativo empieza a dominar a la persona, y definitivamente al dominarla se produce la depresión. ¿Qué es entonces? Perdón. ¿Qué es la depresión? Es un bajo estado de ánimo, también se llama anodinia, con ganas de no hacer nada y de no vivir también, ¿ya? Eso es una depresión, todo se ve oscurito. Eso es para la ciencia, pero para nosotros, los cristianos, en Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida es ganas de vivir. En cambio, el que tiene depresión tiene lo que se llama muerte existencial, cuando ya no quieren vivir. Ya, eso es porque no guardó su corazón. Por sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, emana, fluye. Entonces, cuando cuidamos el corazón, estamos cuidando nuestra vida. Más, cuando dejamos que lo negativo entre en nuestro corazón, estamos fritos.
No hay nada que podamos hacer y lo negativo comienza a gobernarnos. Y para nosotros la definición, los cristianos, la definición de depresión es un corazón lleno de pensamientos y sentimientos negativos, de los cuales vienen desde nuestra niñez, porque el mal se ha encargado de colocar esas cosas negativas en nuestro corazón de tal manera que se produce el efecto del dominio de lo negativo y marca nuestra personalidad desde la misma infancia en adelante y coloca lo que se llaman paradigmas o estructuras mentales. Me explico. Un ejemplo, María fue abusada física y verbalmente por su padre y creció con el pensamiento: todos los hombres son malos. ¿Qué ocurrió? Que se enamoró cuando ya era más adulta, se casó y todo lo que hacía su esposo estaba bajo el paradigma: todos los hombres son malos. Entonces, ese paradigma terminó destruyendo su matrimonio. Y es así como el mal coloca diferentes estructuras o paradigmas en la mente de una persona para que destruya su propia vida. Ahora, los paradigmas muchas veces están escondidos. Son lo que se llaman puntos ciegos. Puntos ciegos es un punto de tu vida y tus errores que tú no puedes ver, también lo positivo, pero que otros claramente sí ven. Entonces, el concepto es re sencillo. Si uno aprende a guardar su corazón y empieza a analizar incluso los paradigmas y las estructuras mentales y lo que estoy pensando, porque resulta que lo que estoy pensando fue creado por una sociedad, porque cuando yo era chico, ¿quién me crió? Mis padres. ¿Y los pensamientos de quién eran? De ellos, no eran míos, yo los adopté, pero no eran mis pensamientos. Y así fuimos siendo criados después en la escuela y las diferentes experiencias positivas y negativas que también nos marcaron. Entonces, a través de la historia de la vida de una persona, uno va viendo cómo las heridas, el maltrato, los abusos son objetivo para marcar lo negativo de nuestros corazones, que obviamente nos quitan la paz. Y esencialmente esto lleva a un estado más de una persona más vulnerable emocionalmente y por supuesto comete más errores porque fue marcado negativamente. Todas estas situaciones están hechas para quitarnos la paz y para atormentar nuestra vida. La paz no existirá mientras no limpiemos todo lo negativo que hay en nuestros corazones. La paz, bajo la definición de la Real Academia, no es real, porque el conflicto está en el corazón. Basta que ocurra una chispita para que ese conflicto salga y existe el conflicto hacia afuera. Entonces, lo que hay en el interior determina lo que va a ocurrir en el exterior. Y esto es súper importante. ¿Qué es el miedo? El miedo es bueno, no es malo. ¿Pero por qué es bueno? Porque es una situación de temor y de angustia, de ánimo frente a un peligro real o imaginario del pasado, presente o futuro. El miedo es normal, porque si uno va atravesando una calle y ve que viene un auto súper rápido, el miedo te puede hacer parar. Pero, ¿qué pasa con el miedo? Que muchas veces son ilusiones de la mente o ilusiones creadas. Les voy a poner un ejemplo. El COVID es re malo, ¿sí? Nadie dice lo contrario. Pero resulta que van a morir en 4.000, 5.000 personas, 3.000, algunos especulan 3.000, otros especulan 4, otros especulan 10.000 personas. Pero 10.000 de 20 millones de personas significa que van a sobrevivir 19.990.000, porque solo faltan 10.000, en el peor de los casos. Pero la televisión se enfoca en los que están muriendo, pero no se enfoca en los que están sobreviviendo, que les quiero contar, que es la gran mayoría. Voy a poner un ejemplo. Si murieran 10.000, que es no va a pasar, pero si murieran 10.000 en Chile, sería el 0,005% de la población. Significa que si alguien se enferma, ¿cuál es la probabilidad de vivir? Un 99.9995%. Pero la televisión ha creado
un ambiente de miedo de tal forma que cuando llega la gente a la consulta está llena de angustia creyendo que se van a morir, como que si me dio la enfermedad tengo grandes posibilidades de morir, pero resulta que las probabilidades de morir son 0,0505% y la probabilidad de sobrevivir 99,995%, o sea, la gran mayoría lo va a sobrevivir, la enorme gran mayoría. Sin embargo, la sociedad, especialmente la televisión, se ha encargado de producir una atmósfera de miedo. Y esto es una ilusión. En Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice la Biblia que el temor pondrá lazo al hombre, lo ata. Pero el que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Dios. Otra vez, la confianza. Entonces, la confianza tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Confianza tiene que ver con fe. Ahora, como les decía, el miedo fue creado para sobrevivir. Pero cuando ya pasa el estímulo y el miedo sigue y la gente queda con miedo, ya es patológico. Y eso es lo que está ocurriendo, porque ya sobrepasa la realidad. Y cuando sobrepasa la realidad, entonces ya estamos mal. ¿Qué es la fe? La fe es confianza, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A cada cual le fue dado una medida de fe. Nos guste o no, todos tenemos una medida de fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se supone que todos tenemos una medida de fe, y esa medida de fe nosotros la podemos invertir. La fe se invierte. Hablábamos de la confianza. ¿Se acuerdan la confianza? La confianza es fe. Entonces, cuando uno invierte mal la fe, el resultado es malo. Y si uno invierte bien la fe, como cualquier inversión, el resultado es bueno. Esto quiere decir que el resultado de nuestras vidas es donde hemos puesto nuestra fe. Por lo tanto, ¿qué es el miedo? El miedo es la fe en lo que el mal va a hacer para destruir tu vida o la vida de los que tú amas. Si uno quiere invertir mal la fe, el resultado será el miedo. Pero si tú quieres tener paz, tienes que poner tu fe en Dios. Porque si la pones en Dios, solo entonces tendrás paz. ¿Recuerdan el primer versículo? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera y confía en Jehová. ¡Wow! Eso lo hice todo. Lo hice todo. Entonces, ¿y qué? ¿La fe se puede invertir mal? Por supuesto. La fe ha sido invertida mal. Y la Biblia dice que según lo que tú inviertas en fe, te será hecho. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 29. Entonces, les tocó todos los ojos, diciéndole, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto quiere decir que si tenía fe en Dios en ese momento, el milagro de la sanidad iba a ocurrir, porque era conforme a vuestra fe será hecho. Esto quiere decir que el límite de los milagros somos nosotros, por falta de fe. Y por otra parte, Job nos dice en el capítulo 3, versículo 25, porque el temor que me esperaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo me temía. Esto quiere decir que aquel que invierte mal su fe tiene temores, angustias, ansiedades, miedos y todo lo que es eso. Ahora, ¿la ansiedad qué es? Es una sensación de inquietud y nerviosismo teniendo como base el miedo o la preocupación y claramente la sensación de que algo malo va a pasar. En ambas partes, tanto en el miedo como en la ansiedad, es una fe mal invertida y por lo tanto el resultado es sufrimiento. En un estado de total falta de paz, que es lo que yo veo hoy por hoy. ¿Cómo crece la fe? ¿O cómo crecen los miedos? Les cuento la historia de un jefe indio. Se juntó con los niños de su tribu y les contó sobre el gran lobo bueno y el gran lobo malo. El gran lobo bueno
Era la justicia, el amor, la verdad, todo lo bueno, los principios universales. Esos principios universales es Dios. Y el gran lobo malo era todo lo contrario, al amor, el odio, a la fe, el temor. Entonces, uno de los niños se acerca y le dice, abuelo, ¿y cuál es el lobo que crecerá en mí? Y la respuesta del abuelo fue, al que tú alimentes. Esto quiere decir que si tú alimentas tus miedos y ves la tele y ves todo lo que está pasando, la tele tiene el objetivo de crear un miedo y criticarlo todo. Y obviamente eso es lo que crecerá en ti. Lo que alimentas, eso crecerá. Les quiero colocar un ejemplo también. ¿Cuánto poder tiene estos lentes que yo tengo aquí conmigo sobre ustedes que están detrás de la cámara? Miren lo que voy a hacer. ¡Pum! Ahí quedó. ¿Cuánto poder tiene? Nada. Pero si yo les dijera que estos lentes tienen un poder mágico para destruir sus vidas, y ustedes lo creen con mucha fuerza, y realmente quieren salir arrancando, estos lentes, de pasar de tener 0 poder sobre ustedes, por el miedo que le tenían, tienen mucho poder. Nada en la tierra tendrá más poder que el que tú le das. Esto quiere decir que si tú inviertes tu fe mal, el resultado será consecuentemente malo. El que camina por el camino del bien, el bien siempre lo alcanza. Y el que camina por el camino del mal, el mal siempre lo alcanza. Elijamos, pues, ¿qué vamos a alimentar? ¿Nuestra fe o nuestros miedos? ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Lo primero que hay que considerar para todos los que están escuchando, que la primera forma de aumentar la fe es tomar la decisión de creer en Dios y en Jesús. Y Mateo, capítulo 9, versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La decisión de creer significa la decisión de tomar la fe que tengo e invertirla en Dios. Esa es la decisión de creer en Dios. Voy a tomar esta fe y la voy a invertir en Dios en vez de invertirla en el mal, porque si la invierto en el mal, lo paso súper mal. Entonces, no quiero hacer más esto. Voy a tomar la decisión, voy a tomar el desafío que está haciendo el Doc para poder realmente mejorar mi calidad de vida. Entonces, primero, tomar la decisión de creer. Segundo, la fe viene por el oír. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en fe, debes estar escuchando la palabra de Dios. Debes crecer en tu fe. Para que tu vida sea mejor cada día, no puedes andar ahí con miedo, sin paranoias. No, tienes que crecer en fe. Eso no significa que quites las medidas de cautela, solo significa que andas confiado. Y eso es lo que Dios quiere. Tercero, la fe viene como un don. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y a otro le dio el don de fe, por el mismo Espíritu. Y entonces nos vemos que también es un don, pero ¿cuándo ocurre este don? Este don ocurre cuando la persona decide creer en Cristo, deposita su fe en Él, y luego Dios a través del Espíritu Santo empieza a llenarnos de fe con un don de fe, que es un don sobrenatural que puede hacer cosas también sobrenaturales. Pero todos empezamos a recibir este don. ¿Por qué? Porque la fe también viene por el oír de la palabra. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que empieza algo milagroso y maravilloso. Empieza a construirse tu propio yo, un yo diferente, basado en un yo que tenía que morir, un yo que fue creado con el pensamiento de la sociedad, no tu pensamiento. Si tú crees que tu pensamiento es tu pensamiento, no has mirado quién te crió, no has mirado que en la escuela te enseñaron todo lo que querían que tú aprendieras y pensaras. Y en todas las partes. Entonces, hay una negación, autonegación de sí mismo que tiene que ocurrir para dar ese paso de fe. Yo voy a decidir creer más en Dios que en mis pensamientos. Y esa autonegación va a llevar como consecuencia un crecimiento de fe, que por cierto va a venir por el oír, pero también por un don del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, porque la persona empieza a andar más confiada y sus temores empiezan a disminuir. La fe viene con las obras. Santiago capítulo 2, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Y que la fe se perfeccionó con las obras?
Entonces es así, como cuando uno empieza a trabajar en las cosas de Dios, empieza a contarle a otros lo que tiene que hacer. Cuando tú empiezas a trabajar para Dios, trayéndole más almas para que sean convertidas y sean sacados de ese temor, cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a trabajar por el cuerpo y para el cuerpo de Cristo, entonces tu fe incrementa. Cada vez que tú prediques la palabra de Dios, te vas a predicar a ti mismo. Y cada vez que tú hagas algo para ayudar a tu prójimo, te estás ayudando a ti mismo a crecer en tu fe. Y finalmente, el cuarto punto, que la fe viene como fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Por lo tanto, podemos crecer en fe y alimentarla, y dejar de tener estos miedos para alcanzar un camino de completa paz. Alimentar la fe es una decisión. Recuerda, es una decisión que debes tomar hoy. Y es cuestión de vida o de muerte espiritual. Pero también es cosa de vida y muerte en el corazón, porque tu corazón va a sentir la angustia, la ansiedad, el miedo, el temor de que algo malo va a pasar. Lo va a seguir sintiendo hasta que tú decidas que la fe destruya todo eso. Y eso va a ser tu decisión de dónde vas a invertir tu fe. La inversión de la fe determina cómo viviremos nuestras vidas. La paz, o el miedo, o la angustia, son nuestra elección y lo seguirán siendo. Por lo tanto, elige bien cada día. Y no te olvides de Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4, que al final lo voy a volver a leer. Juan capítulo 14, versículo 27, y aquí viene algo maravilloso, que ya no solamente es fe, sino que es la paz que Dios da. La paz os dejo, mi paz os doy, ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se alcanza esta fe y esta paz? Porque ya estamos hablando de fe y de paz. ¿Cómo se alcanza la paz? Fácil. La fe solamente nos lleva a una sola parte, y la paz también, a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde comienza todo? Con Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso tienes que dejarlo entrar. Pero cuando lo dejas entrar, la fe empieza a ocupar un espacio especial en tu corazón, y obviamente tiene un resultado increíble, porque todo comienza a cambiar. Por eso la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas para aquel que ha renacido. Renacido. Renacer significa me negué a mi yo, a ese yo que fue creado por la sociedad con pensamientos programados, ya sea por las heridas o por todo lo que el mal hizo por la misma sociedad, para que tengas una forma de pensar, o me niego a eso o sigo con eso. Es tu elección. Pero si yo me niego a eso y comienzo a creer en Jesucristo, todo va a ser nuevo. Y todo comienza con Jesús. Solo a través de la fe podremos controlar nuestras emociones que nos destruyen. ¿Quieres un control de tus emociones? Se logra a través de la fe. Voy a leerles el versículo inicial, Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confianza, fe. Entonces, aquí podemos ver claramente que el camino a la paz es un camino de fe, pero que nos lleva a la paz a través de Jesús. Entonces, medítalo muy bien. Hoy es un buen día para cambiar lo que tenemos en el corazón. Lo que tienes en tu corazón determina lo que va a pasar en tu exterior. Si tú tienes un conflicto en tu corazón, créeme que hacia tu exterior también lo tendrás con otros, y los otros también lo sentirán, porque tienes un conflicto en tu corazón. Y a mí me toca continuamente pelear con eso en mi corazón, pero a ti también. Por lo tanto, bienvenidos a la lucha, pero
Solo puede luchar aquel que está consciente de esa batalla. Más adelante vamos a hablar de un concepto que es ganando la batalla de la mente. Y ese concepto nos va a llevar primero a la autonegación, posteriormente a una vida mucho más victoriosa, gloriosa en Cristo Jesús. Los dejo. Vamos a orar para terminar, por los enfermos también, por todos. ¿eh? Y con mucha fe, porque ahora tenemos que tener mucha fe. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, te pedimos en tu nombre que tú seas sanando a estos enfermos, Señor, que tú nos seas quitando esa angustia en nuestros corazones, que tú nos des esa paz que tú nos has prometido cuando empezamos a pensar en ti, Señor, en lo correcto, en la justicia, en la verdad, en el amor, pero no el amor como nosotros lo definimos, no en la justicia como nosotros la definimos, porque nuestra definición de justicia ya es injusta, Señor. Ayúdanos a tener tu definición de justicia y todo lo que necesitamos. Te pedimos por los enfermos en los hospitales, Señor. En este momento está muy complicado y por los enfermos que no están en los hospitales. Te pedimos por todo eso para que tú seas llevándonos a un lugar diferente en ti, Señor, completamente en paz. Que Dios les guarde y les bendiga grandemente en sus corazones. Amén. Título: Camino a la paz. Sí, sí, se lo puse. ¿Se entendió bien? Sí. Ahora voy a tratar de